Bien, vamos a ver un poco lo de intervalos. Quedó una situación en el tema de los números complejos, donde no son las únicas dos formas de representar, es decir, una cartesiana y una binómica, sino que también tenemos forma polar, tenemos formas trigonométricas. Bueno, hay varias maneras de expresar un número complejo, donde nosotros siempre estamos acostumbrados para los números reales o para cualquier otro tipo de números, números naturales o lo que sea, que el número se representa es tanto, vale tanto y es tanto. Y esa sería la forma de representarlo, ¿vale? 9, 9. Acá no, acá tenemos varias formas para poder representar un mismo número. Bien, vamos a los intervalos. Entonces, tenemos dados dos números reales A y B, tales que A sea menor a B. Entonces, el intervalo entre los extremos A y B lo puedo definir de esta manera que está acá, A, B, donde X pertenece a los números reales y X debe ser mayor a A, pero menor a B. Bien, entonces, ¿cómo los representamos? Con unos paréntesis. ¿Y qué me significan esos paréntesis? Que el intervalo es un intervalo abierto. ¿Qué significa que sea abierto? Que el valor de A y el valor de B no están incluidos dentro del intervalo. Por ejemplo, si mi intervalo fuese 3,8 y hablamos de un intervalo de números enteros nada más, entonces yo voy a tener el 3 acá voy a tener el 4, acá voy a tener el 5, acá voy a tener el 6, acá voy a tener el 7 y acá voy a tener el 8. Si yo defino como intervalo abierto, que se coloca como paréntesis, mi intervalo va a estar dado por, ese intervalo va a estar dado ¿por qué conjunto? Por el conjunto de los números 4, 5, 6 y 7, nada más. Pero si yo lo realizo con corchete, me indica que el 3 y el 8 sí están incluidos. Entonces, por supuesto que esto lo tendría que colocar con corchetes, ¿no es cierto? Y me indicaría que ese conjunto de intervalo que yo tengo va a estar formado por el 3, el 4, el 5, el 6, el 7 y el 8. O sea que están incluidos cuando es cerrado, en cambio cuando es abierto no están incluidos esos números. Eso es lo que hay que tener en cuenta. Bueno, dependerá también si tenemos acá adentro, será un intervalo de números naturales, será un intervalo de números reales, qué será. Eso más o menos como para que lo tengan en cuenta. A partir de esto se desprende también, por ejemplo, que tenemos intervalos semiabiertos, que en este caso es donde nosotros ponemos que X es menor o igual, es porque el A es cerrado, el A está incluido, pero si es menor solo es abierto, o sea que el B no está incluido. Y acá, por ejemplo, tenemos abierto a la izquierda y cerrado a la derecha, es exactamente lo mismo, es decir, cuando tenemos la simbología menor o igual o mayor o igual, como independientemente como sea, significa que es un intervalo cerrado. Cuando tenemos el símbolo menor o mayor, únicamente tenemos que es el intervalo abierto, es decir, que no están incluidos. Los intervalos también pueden llegar a ser no solo finitos así, sino que también pueden ser infinitos. Es decir, si yo acá digo que, bueno, acá a estos conjuntos sería, a ver, que X tomara valores mayores a A. Eso significa que en la recta voy a tener, si yo tengo A, es acá, a lo mejor de puesto mayor, entonces sería un intervalo abierto y va todos los mayores a va a ir hasta el más infinito, o sea que mi intervalo va a venir dado por A más infinito. ¿Qué es lo importante de todo esto? Que yo tengo que tener en cuenta que cuando tengo, sea más infinito o menos infinito, como está mostrado acá, observen que es menos infinito con intervalo abierto y es menos infinito con intervalo cerrado, pero yo acá al infinito, o sea más o sea menos, no le puedo poner intervalo cerrado porque no sabemos a qué número llega, o sea, siempre allí en ese caso, cuando tenemos esos intervalos va a ser directamente abierto. Bueno, acá aparece lo que sería el valor absoluto de un número. El valor absoluto de un número es básicamente, o sea, acá está un poquito más explicado, más desarrollado,
Pero básicamente el valor absoluto de un número es el número que yo tengo, se coloca entre barras, por supuesto. Entonces yo tengo el número 5. ¿Cuál es el valor absoluto del número 5? El 5. ¿Y cuál es el valor absoluto del menos 5? Y el valor absoluto del menos 5 es el 5, es decir, sería el valor numérico, nada más, lo que muchas veces matemáticamente se llama como el módulo. Pero para que ustedes lo entiendan, que sea positivo o negativo, el valor absoluto es el número, básicamente, sin signo, ni positivo ni negativo. Entonces acá hay algunas explicaciones donde se determina que, por ejemplo, cuando tenemos el opuesto de un número, bien, básicamente sería definido entre el 5 y el menos 5. Si ustedes observan, tengo 5 unidades para un lado y 5 unidades para el otro. Entonces mi valor absoluto, llámese del 5 o llámese del menos 5, son la cantidad de unidades que yo tengo para llegar al 0. ¿Qué cantidad de unidades tengo en el menos 5? 5. ¿Qué cantidad tengo en el 5? 5. O sea, ese es el valor absoluto. Bien, ¿estamos de acuerdo entonces con ese detalle? Bien, veamos entonces las ecuaciones y los tipos de ecuaciones. La ecuación, ustedes saben que es básicamente determinar un valor de una incógnita. Los tipos de ecuaciones que podemos llegar a tener son varias. Entre ellas podemos ver que tenemos fundamentalmente aquellas que podrían ser polinómicas, que le llamamos que es un polinomio, con estos términos, porque x al cubo, tenemos x cuadrado, x, que es una ecuación polinómica, pero en realidad, bueno, podemos llegar a determinarla. Las de primer grado son en este tipo como ax más b igual a 0, que se llaman lineales. Por ejemplo, esta que está acá, donde la x está elevado a la 1, es una ecuación lineal. Sin embargo, si nosotros miramos esta, diríamos, ah, no, esta es una ecuación cuadrática. No, porque cuando lo desarrollamos nos va a quedar esta ecuación y por lo tanto termina siendo también una ecuación lineal. Tenemos ecuaciones cuadráticas donde las cuadráticas son fundamentalmente de este tipo que tenemos acá y que es lo que facilita para resolverla. Es decir, que una ecuación cuadrática es la que nosotros llamamos como ax cuadrado más bx más c igual a 0. Y tenemos una ecuación para resolverla, es decir, a través, ya enseguida les muestro, pero a través de ciertos pasos matemáticos nos vamos a encontrar con que tenemos dos resultados porque está elevado al cuadrado y va a ser igual a menos b más menos la raíz cuadrada de b cuadrado menos 4ac dividido 2a. 2 por a. Por supuesto, esa sería la ecuación cuadrática. Bien. Tenemos ecuaciones donde la x está bajo un radical, que sería una racional. Tenemos ecuaciones también de este tipo, o que serían expresiones algebraicas fraccionarias. Y si no, tenemos en las ecuaciones exponenciales donde la incógnita se encuentra en el exponente. Bien. También existen ecuaciones trigonométricas donde la x está afectada fundamentalmente por una función trigonométrica. ¿Cómo resolvemos la ecuación? Bueno, ya les dije cómo sería una ecuación lineal. Se resuelve de una manera sencilla, es decir, haciendo pasajes de términos. Lo que está sumando pasa restando, lo que está restando pasa sumando, lo que está multiplicando pasa dividiendo, lo que está dividiendo pasa multiplicando. Y generalmente tiene una solución única. Sin embargo, cuando son cuadráticas, ya no ocurre este tipo de situaciones. Pero a su vez pueden ocurrir dos cosas en este tipo de situaciones. Una ecuación cuadrática formada por ax cuadrado, el término b sería 0 más c igual a 0. Esta es una ecuación que cuando yo la resuelvo con pasajes de términos y me va a quedar que x va a tomar dos valores más menos, si hacemos los pasajes de términos, ¿cierto? Este pasa restando y esto pasa dividiendo, más menos la raíz cuadrada de menos c sería sobre a. Y ahí tendríamos los dos resultados. Bien,
Cuando tenemos que el término que nos falta es el término independiente, lo que se puede hacer acá, lo que se hace acá básicamente es sacar factor común la x y me queda ax más b igual a 0. Entonces hacemos lo que habíamos hecho recién con el producto, es decir, o bien la x es 0, que ese sería mi primer resultado, que la x sea 0, o bien que todo esto sea 0, ax más b sea igual a 0, que despejando el valor de la x me va a quedar menos b sobre a. Ese sería el otro resultado que tendríamos. Entonces siempre tenemos, observen que siempre tenemos dos resultados. Cuando ya la ecuación comienza a ser más compleja, es decir, acá está un poco lo que yo les decía a ustedes con respecto a esa forma matemática para resolverla. Bien, la fórmula matemática para resolverla tendríamos una forma canónica o la polinomial, que es la más sencilla para hacerla, y de una a otra podemos llegar a pasarla a partir de ciertos pasos matemáticos. Vamos a llegar a la solución. Observen cómo es la solución y es bastante compleja, que en definitiva nosotros la podemos hacer de una manera mucho más sencilla utilizando esta ecuación. Bueno, y por último, ahí está todo lo desarrollado, todo lo que yo les expliqué, la inecuación, que no es otra cosa que hablar de que en lugar de poner un igual en una ecuación se le pone menor o mayor dependiendo cómo sea. Por ejemplo, esta ecuación 5x menos 9 es menor a 1, entonces su solución es x menor a 2, bien, y es decir que el conjunto está formado por este intervalo, desde menos infinito hasta 2. ¿Qué me va a significar esto? Que yo siempre acá no voy a tener una única solución o dos soluciones, dependiendo del tipo como sea, sino que por más que sea como si fuese una ecuación lineal, no voy a tener una solución, sino que voy a tener infinitas soluciones que van a ir desde la solución que tengo hacia el más infinito o hacia el menos infinito, dependiendo cómo me dé. Bien, este sería el final de la unidad 2.